Hechos capítulo 6 nos dice la Escritura que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Estamos dentro de un contexto denominado como la Iglesia de Cristo. Y como toda iglesia, como toda institución, ya decíamos la semana anterior, que tiene una estructura y tiene unas ordenanzas, tiene una ley y tiene que saber cuál es su posición en el mundo y también cómo funciona internamente. Todo tipo de organización tiene esa estructura definida para que funcione. Si no tuviéramos una estructura, pues no podríamos funcionar, porque todo el mundo querría hacer de todo o nadie querría hacer nada, y entonces aquí no hay forma de funcionar. Cuanto más sensible es la Escritura, es la Iglesia a los ataques, pues entonces tiene que presentar toda su estructura con vigor para la batalla. Ahí tenemos al ejército, por ejemplo, que cuenta con una jerarquía fuerte. Cualquier ejército en cualquier país tiene su general, su comandante, su capitán y todos los rangos que hay para que el ejército esté consolidado y sepa cómo funcionar a la hora de presentar batalla. ¿Y qué podemos decir del ejército espiritual en el cual nosotros somos parte? Del cual nosotros somos parte. Así que la Iglesia está también organizada para hacer frente tanto a los enemigos externos, que son multitud, como a los enemigos internos. Y también para el propio funcionamiento de la Iglesia necesitamos saber qué es lo que la Escritura enseña para entender, conocer y aplicar cuál es la doctrina que nos habla acerca de este asunto. Hoy nos vamos a detener dentro de los 2 oficios exclusivos que menciona la Escritura, que son el de pastor y diácono. Nos vamos a empezar a entretener con el asunto del diácono, el diácono. Lamentablemente el oficio de diácono se sitúa en una posición de ambigüedad dentro de las iglesias, especialmente por desconocimiento, porque ¿qué hace un diácono? Y sobre todo, algo que es que no puedo entender todavía, y eso que aún soy joven. No puedo entender cómo un diácono luego se puede postular a pastor, cuando las características y el conocimiento y la práctica no tienen absolutamente nada que ver. No lo llego a entender. Pero esto es lo que generalmente se hace en las iglesias. Uno parece que va subiendo de grados, uno es diácono y luego después de ser diácono llega a pastor. Pero esto no aparece en las Escrituras, que yo sepa, hasta donde me llega el entendimiento. Pero sí que la Escritura establece el oficio de pastor, que tiene unas características definidas, y el oficio de diácono, que tiene unas características definidas. En nuestra confesión de fe establecemos estos principios cuando decimos que una iglesia local, está en el capítulo 26.8, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, no a las modas, a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la Iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía y al que les llama, para que continúen así hasta el fin del mundo, son los ancianos y los diáconos, o sea, los pastores y los diáconos. Estos son los 2 únicos oficios. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, fijaos el lenguaje que usa en su saludo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, es decir, con los pastores y diáconos. A ellos va dirigido. Ahí se acaba toda la historia de la jerarquía, entre comillas, porque tampoco es una jerarquía. Hendriksen, comentando este texto, dice: Pablo dirige su carta y pronuncia la salutación sobre todos los santos en Cristo Jesús que están en la iglesia de Filipos. Considera a sus destinatarios no como son en sí mismos, sino como son en Cristo. De esta manera son los santos.
Un santo es una persona que ha sido apartada por el Señor para que le dé gloria. Y es en este sentido que a los que Él se dirige son llamados santos, apartados. Sin embargo, aún los pecadores redimidos nunca son santos según su propia justicia. Por eso Pablo se dirige a los miembros de la Iglesia en Filipos llamándoles santos en Cristo Jesús, es decir, en virtud de la unión que tienen con Cristo. Pablo dirige su carta en general y su salutación introductoria en particular a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, con sus líderes, tanto pastores como diáconos. Y estos son los dos oficios reconocidos y establecidos por Dios para su Iglesia. Los textos claves que encontramos para defender esta posición se encuentran en Hechos 6, que es el texto que hemos leído, pero también en 1 de Timoteo 3, a partir del versículo 8. Estos dos textos abordan todo lo que tiene que ver con el oficio del diácono, con su oficio y con sus responsabilidades. Y aunque en Hechos 6 no se les define con ese nombre, no se dice que nombraron diáconos, no es así, es reconocido que la función a la que fueron llamados estos 7 hombres era precisamente ser diáconos. Esta es la función que iban a ejercer. El incidente que ocurre en la iglesia de Jerusalén y la solución que aportaron los apóstoles pusieron las bases en la iglesia cristiana para que este oficio fuera introduciéndose en todas las iglesias y extendiéndose. Y pocos años después ya lo encontramos instalado en las iglesias a la que hace mención el texto que leíamos de Filipenses 1:1. Ya están allí los obispos y los diáconos, los pastores y los diáconos. El texto de 1 de Timoteo 3 nos define los oficios de anciano, pastor y diácono. Nos define los oficios. Y se aborda, siguiendo la misma pauta, en ambos oficios cuando dice los diáconos asimismo deben ser, es decir, define a los pastores y después vamos a definir a los diáconos. Asimismo deben ser, y es importante que notemos que son catalogados con los mismos requisitos que los pastores y posteriormente tienen funciones distintas, pero los requisitos son los mismos. Y posteriormente pasa a describir qué creyentes en la Iglesia pueden aspirar a este cargo. Con lo cual, nos rompemos aquello de, a ver, que levante la mano quien es hábil en cosas manuales. Y el que es hábil en cosas manuales lo cogemos de diácono. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Eso es un requisito necesario, pero no es suficiente. Tiene que tener otros requisitos previos que tienen que ser a nivel espiritual, que le catalogan al mismo nivel que el pastor en cuanto a los requisitos, para que luego pueda cumplir su misión de diácono. Entonces no es quién es más hábil con las manos, sino quién tiene el Espíritu de Dios, quién es un hombre fiel, piadoso, temeroso del Señor, cuando reúne todos los requisitos espirituales. Si tiene requisitos para cumplir la obra de diácono, entonces sí. Pero si no tiene luego habilidades para la administración y otro tipo de asuntos que son necesarios, tampoco nos vale. Así que el primer requisito es que tiene que ser un hombre piadoso, un hombre entregado de verdad a cumplir fielmente con la labor que le va a ser encomendada, y después debe tener las capacidades para desarrollar el oficio. Esto es imprescindible. Desde luego esto en las iglesias cristianas es que levante la mano el que tenga habilidades y así escogen, pero esto no es lo que dice la Escritura, precisamente, no es lo que enseña. Hoy vamos a ver 2 puntos. Los oficiales en la Iglesia, en primer lugar, y en segundo lugar vamos a ver el propósito de estos oficios, que lo vamos a subdividir en otros 2 puntos más, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver, en primer lugar, los oficiales en la Iglesia. Este es un punto importante al cual tenemos que hacer referencia, dado que si queremos esforzarnos para ser edificados como casa de Dios, esto no lo podemos pasar por alto. Tenemos la obligación de ser muy precisos con lo que Dios ha dejado por establecido, con lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Como ocurrió con la construcción del tabernáculo o la construcción del templo. Dios no dejó esto a la creatividad de Israel, sino que le dio unos mandatos específicos. Es exactamente así como lo tienes que hacer. Y esta casa espiritual es la casa de Dios, no es la nuestra. Por lo tanto, como no es la nuestra, no podemos ser creativos y decir, bueno, a ver de las mujeres, alguna que cante bien y que nos dirijan en la alabanza. A ver de los jóvenes, alguno que baile bien y que nos dirija aquí en no sé qué. A ver los pastores, copastores, repastores y todo lo que tiene que ver con ese jolgorio. Pero eso no es lo que enseña la Escritura.
Por lo tanto, eso no ha sido dejado a nuestra creatividad. Nos tenemos que centrar en lo que Dios ha dicho para su casa. Ahora en la nuestra, si queremos nombrar directores, presidentes y pagarles un buen salario, en la nuestra, por supuesto que lo podemos hacer, en la nuestra. Pero aquí no, aquí no. Es la palabra de Dios la que nos muestra con precisión cómo se construye esta casa espiritual, cuáles son sus oficiales y qué responsabilidades asumen para el desempeño de sus funciones. Y la Iglesia tiene que estar vigilante para que cumplan sus funciones. Esta es una responsabilidad de la Iglesia. Aquellos que ponen el oficio tienen que cumplir con aquello que se espera de ellos según la Escritura. Los dos pasajes donde aparece el término diácono lo hace junto al oficio de anciano, pastor u obispo. Como veíamos en Filipenses 1, hay una salutación a toda la Iglesia y son citados según su función y oficio en la Iglesia, juntamente con toda la Iglesia, con todos los santos, porque ese es el contexto donde ellos están. Por supuesto que hay pastores para aburrir, que no tienen iglesia. ¿Pero vosotros conocéis algún presidente del gobierno que no tenga gobierno, por ejemplo? ¿O algún ministro de Hacienda que no tenga Hacienda, con lo que les gusta el dinero? ¿Y entonces por qué hay pastores que no son pastores de ninguna iglesia? Si es la iglesia la que nombra al pastor, cuando tú dejas a esa iglesia, se acabó el pastorado. Adiós. Porque es la iglesia la que está reconociendo el oficio. Pero el oficio no es tuyo, es de la iglesia que te lo ha dado. En cuanto tú dejas la iglesia, o te jubilas, o te mueres, pues ahí se acabó. Se acabó todo. Igual ocurre con el tema del diácono. Por lo tanto, vemos que Pablo nos presenta a una iglesia de Cristo, la de Filipos, compuesta de santos, y de entre ellos algunos serán diáconos, y de entre ellos algunos serán pastores, de entre ellos, de entre la iglesia. Esto mismo nos lo confirma Pablo en 1 de Timoteo 3:8. Pablo envió esta epístola a Timoteo cuando estaba en la iglesia de Éfeso, y lo hizo para ayudarle a considerar ciertos asuntos y confirmar a la iglesia en el camino de salvación y de acuerdo a los principios de la Escritura. Le escribe para eso. Y después de tratar sobre cuál es la importancia de la verdad en la iglesia, que lo menciona en el capítulo 1, y el orden en el culto, que lo enseña en el capítulo 2, de esto, por supuesto, la cristiandad, como no se lee la Biblia, no sabe de qué va el tema, pero lo enseña. Define el papel del hombre y de la mujer en el culto público y en la iglesia. Trata luego el tema de los oficios en la iglesia, dándole instrucciones a Timoteo en cuanto a este asunto. Así que fijaos la advertencia que lanza nada más empezar su carta, 1 de Timoteo 1:3. Como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pues la iglesia tiene que estar unida en doctrina, no puede venir aquí cualquiera, invitamos a cualquiera y que cada uno hable de lo que le dé la gana, con doctrinas diferentes. Esto no se puede hacer. Por eso Pablo está corrigiendo, está advirtiéndole a Timoteo que esto no lo permita en la iglesia. Ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Que en la mayor parte de la cristiandad nos encontramos vana palabrería es más que evidente. De eso estaba avisando Pablo precisamente. Y de que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, queda demostrado porque debiendo ser doctores de la ley, la desconocen por completo. Así que la advertencia que Pablo le está dando a Timoteo de las iglesias de su época es literalmente lo que está pasando en nuestra época. La iglesia de Roma manipula la ley para que el segundo mandamiento por arte de magia desaparezca. Porque si no desaparece el segundo mandamiento, todas sus imágenes las tiene que quemar, y no lo va a hacer. Así que mejor quemamos el segundo mandamiento. La iglesia evangélica desconoce completamente la ley. La desconoce por completo. Y ahí tenemos que no saben ni cuál es el primer mandamiento, por supuesto no saben recitar el resto. ¿Por qué trató Pablo los requisitos de estos dos oficios? Nada más.
¿Por qué trató estos dos oficios nada más? Y la respuesta es bien sencilla. ¿Por qué no hay más oficios? No hay más oficios. Estos son todos los cargos oficiales que tiene la Iglesia. Diáconos y pastores. Se acabó. Es importante subrayar que únicamente son estos dos oficios los que Dios ha establecido. Así que nos tenemos que regir por lo que Dios establece, porque es su casa. Porque es su casa. En nuestros días, las iglesias, la cristiandad, creen que pueden determinar a su discreción este asunto de oficios. Bueno, si nos vamos a la Iglesia de Roma, lo único que tienen es la estructura del Imperio Romano adaptada a lo que es Roma. Pero el tema de los cardenales y todo esto, todo viene del Imperio Romano. Es decir, se quitaron Imperio Romano y pusieron Iglesia de Roma, y se acabó. Lo demás es exactamente lo mismo. Porque el Pontifex Maximus, que era el César, ya lo tienen. La ciudad eterna pagana, que era Roma, ya la tienen. Hablan de Roma, la ciudad eterna, pero eso lo decían los paganos. Para los cristianos es Jerusalén. Pues no, es Roma. Y con eso absolutamente todo lo que viene después. Pero en el mundo evangélico nos vemos como las iglesias evangélicas en general creen que pueden determinar a su discreción este asunto de los oficios. Al igual que hacen con la adoración, que es completamente profana, o con la predicación, que es totalmente sentimentalista. Pero esto no es lo que Dios define en su palabra. Así que ahí, en la palabra de Dios no encontramos algo que quede a la creatividad humana, no encontramos nada de esto. Como tampoco dejó a la creatividad de Israel la adoración, ni la construcción del tabernáculo, ni la construcción del templo, ni las órdenes de todos aquellos que iban a servir. No lo dejó al criterio de cada uno de los que por allí iban apareciendo. Es Dios quien en su casa define todas estas cosas, pero no el hombre. Tú en tu casa decides, pero aquí no, en la iglesia no. Así que si queremos mantener a Cristo como cabeza de la Iglesia, tenemos que quedarnos con lo que Cristo ha dejado establecido por escrito en su palabra, porque así podremos esperar la bendición de Dios por medio de su Espíritu, cuando, al predicar con precisión su palabra, seamos bendecidos, porque su palabra es predicada con rigor. En otro orden de casos, añadir según nos parezca, pues está bien, pero entonces esto no será la casa de Dios. No será la casa de Dios. Vamos a ver en segundo lugar el propósito de estos oficios. El término diácono se traduce como servidor, es decir, define a la persona que sirve. El principio que se establece en el reino de Dios no es que el menor sirva al mayor, sino al revés, que el mayor debe servir al menor. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos». Menos en Europa. Esto no es así aquí. Bueno, aquí todos nuestros políticos están... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que os haga? Y entonces nos hacen todo lo que no queremos. Pero el Señor ya lo tenía más que identificado en su palabra. El mismo Señor dice: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad». Este es el mundo caído en el que vivimos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí la grandeza es servir. Esta es la función que hacían los apóstoles en la iglesia definida como diaconeo. De ahí viene diácono, servir a las mesas, atender a los necesitados. Y esta es una parte importante de la labor que ejercían ellos en medio de la iglesia, y en la que toda la iglesia participaba. De manera que como los apóstoles se dedicaban a la oración, a la predicación de la palabra, y también atendían las necesidades de la gran iglesia de Jerusalén, que era inmensa, pues empezaron a haber problemas de los griegos y los judíos sobre por qué unos tenían preferencia sobre otros. Y en Hechos 6, el texto que hemos leído, tuvieron que organizarse para servir de apoyo y que ellos se dedicaran a la enseñanza y a la predicación de la palabra, y que hubiera un grupo de hombres que se dedicaran a atender todas estas necesidades que podía tener el pueblo de Dios. ¿Por qué había estas dos funciones en la iglesia? La espiritual y la material, la de servir a las mesas. Pues en este punto de los oficios vamos a dividirlo en dos subpuntos para estudiar lo que encontramos en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Vamos a empezar por el antiguo. La razón de servir. La razón de servir primeramente está en Dios. Cuando Dios hizo el pacto en Sinaí con su pueblo, cuando liberó a su pueblo de Egipto, les dio leyes para preservar la comunión con Él, para cuidar sus almas, para que pudieran vivir como una nación y además que atendieran a los necesitados que pudieran haber entre ellos. Esto es importante que no lo pasemos por alto. Los necesitados que pudieran haber entre ellos. No de las naciones que estaban a miles de kilómetros, no, entre ellos. Es lo que leíamos en el Salmo 146 de la introducción, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Esta es la voluntad de Dios. Esa es toda la asistencia que Dios muestra hacia su pueblo. De manera que cuando dio las leyes a Israel para que supiesen cómo adorarle, cómo vivir en santidad delante de Él, cómo conducirse rectamente con el prójimo, también les dio leyes que tenían que ver con el cuidado y la atención a los necesitados. Esto no lo ha inventado Podemos el año pasado, no. Si nos vamos a Éxodo capítulo 22, versículo 22, hay unas leyes bastante estrictas para cuidar a los necesitados del pueblo de Israel, no de los que vivían en la otra parte del mundo, a su pueblo. Éxodo 22, 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os matará a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, fijaos lo que dice, cuando prestares, no regalares, no, prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como lógrero, como un avaro, ni le impondrás usura. Te dejo dinero al 25% mensual. Hombre, eres un ladrón. Es una infamia el que alguien se aproveche de las viudas y de los huérfanos que están desvalidos. ¿Cómo tú, siendo pueblo de Dios, te vas a aprovechar de una situación semejante? Del daño y del dolor del prójimo te aprovechas para tu beneficio. Ellos tienen todos los privilegios para ser atendidos por parte del pueblo de Dios. Nosotros tenemos entre nosotros una viuda. Gracias a Dios tiene recursos, pero si no tuviera recursos, la Iglesia tiene la obligación de atenderla en todo lo que necesite, en todo. Así que esto es un mandato de Dios por el cual debemos estar muy atentos. Por supuesto, si hubiera huérfanos, estaríamos en la misma situación. Abusar de la condición de las viudas o de los huérfanos para obtener un beneficio económico o explotarlos por su condición está condenado severísimamente por la palabra de Dios, severísimamente. De la misma manera, si tenemos que ayudar a un hermano, la Escritura señala que si está pasando por una situación crítica, se le debe prestar dinero. Prestar, no regalar, prestar. Esta misma disposición para ayudar al prójimo la encontramos también respecto a los extranjeros. Pero cuidado para no caer en el buenismo. Aquí hay que utilizar el discernimiento con bastante rigor. La Escritura no enseña que este grupo de extranjeros se aproveche de los naturales del país con más beneficios que ni los del país tienen. Esto no es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dicen los buenistas, pero no la Escritura. Esto es lo que dicen los demagogos políticos, pero no la Escritura. Los demagogos religiosos, pero no la Escritura. Deuteronomio 24, 19. Tenemos extranjeros entre nosotros, diría el pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a atender a los extranjeros? Cuando sigues tu mies en tu campo, Deuteronomio 24, 19, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda,
para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por lo tanto, te mando que hagas esto. ¿Dónde está el regalo aquí? ¿Dónde están las subvenciones? ¿Dónde están? Yo vengo aquí, no trabajo y vivo a costa de los que trabajan. ¿Dónde está? Porque aquí vemos que, por supuesto que hay que atenderles, pero tienen que trabajar para ganarse el sustento. Por eso, en las viñas, en la cosecha de los cereales y en la vendimia, todo lo que quedaba era para los que iban a recoger estos frutos. ¿Os acordáis de Ruth? Era moabita, ya sé que os acordáis. Era moabita, no era de Israel, era extranjera, fue a Israel. ¿Y cómo se ganó la vida? Pues eso de trabajar para muchos les suena a suajili, pero no, existe en el idioma español también. Así que, como podemos ver, la disposición para ayudar no es la de ser servil, es la de servir. Si eres un servil, se aprovechan de ti y entonces estás haciendo algo que la Biblia no te está demandando. Es más, vas en contra de la enseñanza bíblica. Pero sí que podemos servir, haciendo que los demás, orientándoles, guiándoles y ayudándoles a que realicen su trabajo y puedan obtener los recursos que pudieran necesitar. Desde luego todo esto queda muy lejos, por eso decía que esto es políticamente incorrecto, queda muy lejos de lo que el poder civil impone hoy, en el que hay una enorme injusticia hacia los naturales del país que pueden ver que los de fuera, sin aportar absolutamente nada, tienen muchos más privilegios que los de dentro, que hacen de todo para cubrir con sus impuestos a los que vienen para no trabajar, porque es exactamente así a lo que vienen. En Deuteronomio encontramos que Dios da leyes para cuando los pobres y menesterosos entre su pueblo, y esto no lo podemos olvidar, habría que prestarles lo necesario. Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus actividades, de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Otra vez aparece la palabra. Pero hombre, si nosotros estamos acostumbrados a regalar todo, porque como todo el mundo sabe, la iglesia está forrada. Pero la Escritura dice que le prestarás, no que le regalarás, sino que le prestarás. Sobresale en este texto que hemos leído, así como en el anterior de Éxodo 22-25, que no está hablando, por tanto, de regalar, de subvencionar. No habla de subvencionar, habla de prestar al necesitado. Porque si regalas las cosas, la gente entiende que por su condición todo es gratis. Yo como soy pobre, todo es gratis para mí. Pero entonces tú recibes mucho más que el resto de los mortales que están trabajando. Pues sí, de eso se trata. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que la demagogia religiosa enseña. Pero no es lo que enseña la Escritura. Aquí se nos habla de que al necesitado hay que prestarle. Hay que prestarle. Esto implica que debe tener en su mente la responsabilidad de devolver aquello que le ha sido prestado. Y esto conlleva el hecho de que tiene que trabajar para ganar su sustento, para atender a su familia y para devolver lo que algún hermano le ha podido prestar para que pudiera salir adelante. Esto es lo que enseña la Escritura. Desde luego, toda esta enseñanza queda muy lejos de las ideologías socialistas y comunistas y religiosistas que existen en nuestra época, donde todo hay que subvencionarlo. Todo es gratuito, como si fuera un gran logro social que todo fuera gratuito. Pero vamos a pensar un poco. La sanidad, por ejemplo, es gratuita. ¿Es gratuita en España la sanidad? Bueno, para muchos entienden que es gratuita, ya. Pero de mi salario y de tu salario, la empresa paga el 35% del salario para cubrir eso. Y después de tu nómina también te quitan. O sea que estamos hablando de un 40 y pico % que cuesta de los salarios. Esto sí que es ser gratuito, ¿verdad? Es gratuito. Pues con esa demagogia se cubre absolutamente todo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Si la gente entiende que todo es gratis, haríamos de ellos unos vagos.
que según lo que enseña la Escritura está en contraposición a las mismas palabras de Pablo. Quien no trabaje, que no coma, ni que se compre el iPhone 19, evidentemente. El asunto es que los que aparentemente parecen más pobres, los ves ahí con un pedazo de iPhone que dicen, pero vamos, si yo ni me lo compro pudiéndomelo comprar, porque ellos sí lo tienen. Pues sí, estas son las cosas de la vida. Tú trabajas y otros se llevan el beneficio. Por eso Pablo también tiene que decir en otro texto, el que hurtaba no hurte más. Habéis llegado al Evangelio, no podéis seguir robando. Por eso tenemos que evangelizar a todos los que llegan, para que no roben. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que este también es un mandato. Todos somos llamados a trabajar y todos tenemos que tener muy en cuenta la necesidad que pueda tener alguno de nuestros hermanos por si tenemos que ayudarle. Estamos para servir, repito, pero no para ser serviles. Por supuesto, no ser serviles con el poder establecido que a través de su demagogia pretende convencernos de su buenismo, pero que trabajen ellos y lo paguen ellos. Entonces estaremos todos contentos, pero no lo tenemos que pagar nosotros, porque nosotros tenemos otras obligaciones y responsabilidades que emanan directamente de la Escritura para la Iglesia. Lo que sí nos muestra la Escritura es que tratemos estas cosas con justicia y no aceptemos los abusos que se cometen o que se pudieran cometer, y en aquel tiempo sí que ocurría, contra las viudas, contra los huérfanos o contra los extranjeros. No se pueden permitir abusos contra estas tres categorías de personas. No se pueden permitir abusos. Hay que actuar con justicia, no con buenismo, y mucho menos con el cuento de los políticos que, como todo el mundo sabe, se presentan como los salvadores de la humanidad, pero la salvan con tus impuestos. Que lo paguen ellos y así entonces estaremos todos contentos, pero no con los nuestros. Dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra a su hacedor. Así que tenemos que ser sensibles a las necesidades del pobre, necesidades. En Proverbios 22, 22, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes la puerta al afligido. Así que aquí tenemos también otra llamada de atención para no atentar contra estas personas que están pasando por una necesidad. Tenemos que atender la necesidad. Si cualquier persona de la Iglesia tiene una necesidad, debe contar cuál es su necesidad para que podamos ayudarles. Porque ese también es nuestro trabajo, ayudar a los necesitados de la Iglesia. Desde luego no nos vamos a ir a Sudán a ayudar allí a los sudaneses. No vamos a hacerlo jamás. Pero sí a los de la Iglesia, a los nuestros. En el pueblo de Israel se atendían las necesidades del pueblo, y esto también ocurrió en la Iglesia primitiva. Por distintas causas uno puede verse envuelto en una situación de necesidad real, en asuntos materiales, y por supuesto que debe pedir ayuda a la Iglesia para recibir aquello que pudiera necesitar para seguir adelante. Dios nos da leyes y establece mandatos para que su pueblo sepa y pueda responder a esas necesidades. Es nuestro deber. Y honramos a Dios con ello. Tenemos que ayudar puntualmente, matizo, puntualmente a cualquier hermano para que pueda salir de su necesidad. Puntualmente hay que hacerlo. La función de los diáconos nos lleva entonces a mirar y a imitar a Dios en su cuidado por su pueblo, en todos estos aspectos en cuanto a la necesidad. Pero es un asunto limitado a su pueblo. Asunto limitado a su pueblo. En segundo lugar, dentro de este segundo punto, Cristo nos muestra la misma pauta en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor realizó un ministerio de predicación, llevando el Evangelio, predicando las nuevas buenas de salvación a todos los que estaban allí. Pero además de este aspecto fundamental, su ministerio también alcanzaba obras de compasión para atender las necesidades físicas, pero de forma puntual. De esta manera el Señor reveló también al Padre a los hombres. Como se había mostrado en el Antiguo Pacto, lo mismo iba a ocurrir en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, encontramos al Señor y a sus discípulos que usaban una bolsa común de la cual suplían para sus necesidades. Y las aportaciones para esta bolsa común
que cubría sus necesidades, lo llevaban a cabo mujeres ricas que aportaban para el ministerio. Pero, queridos hermanos, si el Señor sabía hacer milagros, ¿por qué no hizo milagros cuando sacó aquel denario del pez, que hubiera sacado 100 peces con 100 denarios? Pero no lo hizo. Fueron aquellas mujeres las que tuvieron que, de sus recursos, aportar para el ministerio. Pero el Señor no sacó ni un céntimo milagrosamente para cubrir el ministerio, porque había otros que lo tenían que cubrir. En Marcos 8 se nos narra una secuencia bastante interesante. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Aquí hay una necesidad que atender. Y el Señor mostró entonces su compasión. Pero si observamos bien lo que hizo el Señor, no fue un milagro multiplicando los denarios y dándole a cada uno de los que estaban allí una bolsa llena de denarios a reventar para que no tuvieran que trabajar más en toda su vida. No hizo esto. Le dio lo que necesitaban ese día para comer. Se acabó. Esto nos da una enseñanza bastante importante. Tenemos que atender la necesidad puntual, cuando es una necesidad. Pero no podemos ir más allá, porque el mismo Señor no va más allá. Y lo podría haber hecho. Podría haber sacado allí, en vez de 12 panes, 12.000 denarios. Repartir los denarios, cofres enteros de denarios. Es lo que una mente humana hubiera hecho. Pero el Señor no lo hizo. Les dio lo que necesitaban para ese momento. Esto viene derivado del principio de que hay que trabajar para cumplir con nuestra responsabilidad. Hay que trabajar para cumplir con nuestra necesidad. ¿Dios puede hacer que la Iglesia sea rica y entonces nadie tengamos que ofrendar? Claro que lo puede hacer. Fijaos, hace 2 semanas o 3 hicimos aquí un par de agujeros. Y digo yo, a ver si llueven los billetes. Pero hermanos, no llovió ni uno. Nada. Así que si no tenemos aquí en el sobretecho miles de millones de euros, por alguna razón será. Esto supone que la carga está sobre los miembros de la Iglesia, que tienen que soportar a la Iglesia para que cumpla su función, igual que aquellas mujeres en tiempos de Cristo tuvieron que esforzarse y obtener de sus recursos lo necesario para apoyar el ministerio de Cristo, quien realmente no lo necesitaba, porque hace así y convierte las piedras en oro. Y no lo hizo. Lo que se hizo es enseñar para que aquellas mujeres apoyaran los recursos. Me resulta curioso que no eran hombres, tan fanfarrones como somos. Fueron mujeres las que aportaron. Así que esta clase de enseñanzas muestran que el Señor no solo quiso que sus discípulos cuidasen la predicación del Evangelio, la vida espiritual de las almas del pueblo, sino que también fueran sensibles para atender las necesidades físicas y materiales elementales del pueblo de Dios, pero de forma puntual. Hay una necesidad, puntualmente hay que atenderla, pero no para toda la vida, puntualmente, mientras que esa necesidad está vigente. De manera que lo que vieron y oyeron los discípulos de Cristo estaba en la misma línea que lo que ya sabían de Dios en el Antiguo Pacto. No solo había que cuidar de las almas, sino también de las necesidades físicas en momentos concretos del pueblo de Dios. Había que atender a los hermanos. Y esto se implantó, por supuesto, en la Iglesia cristiana. Pero siempre tenemos que hablar de necesidades, porque hay otra palabra que se parece mucho y que nos lleva al extremo opuesto. Necedades. Ayudamos las necesidades, no las necedades. Necedades son, una iglesia que tuvimos hace 527 años, creo, había uno allí que se quería comprar una bicicleta que tuviera velocidades y que fuera de aluminio. Y entonces le pide a la iglesia una ofrenda para esto. El pastor de allí, ya no me acuerdo lo que hizo, pero vamos, si llega a estar aquí, la bicicleta se la come entera, sin préstamo. Entonces hay que tener en cuenta las necesidades, no que tengas un capricho. Otros se han acercado a la iglesia. A ver si la iglesia le puede ayudar a comprar un coche. Pero querido hermano, todavía no somos concesionarios de coche para empezar. Y en segundo lugar,
muchos de los hermanos en la iglesia necesitan coche. Entonces, y como no logramos todavía el 1.000.000 de euros de ofrenda semanal, pues entonces necesitamos mucho tiempo para que alguien se pueda comprar un coche y se lo pague la iglesia. Entonces eso no se puede pedir, es atender una necedad, no una necesidad. Si no puedes venir en coche, pues hay autobuses, hay metros, o te pillas un Uber, que seguro que te saldrá más barato que tener un coche. Le pones la gasolina, los repuestos, el seguro y todo lo demás y la multa que te va a caer, y entonces te sale más barato un Uber. Entonces atendemos la necesidad, no la necedad. Otra chica que vino 2 semanas y le quitaron todo su dinero en Gran Vía. Vaya, qué casualidad, que le han quitado todo su dinero en Gran Vía. Pues no estamos, o sea, es que no te conocemos. Llevas 2 semanas entre nosotros, nos dices que te han quitado todo tu dinero en Gran Vía, pero... Así que por ahora vamos a esperar. Esa chica ya no volvió más, o sea que ya sabemos lo que estaba buscando. Entonces tenemos que ser un poco... tenemos que inquirir un poco y tener discernimiento para saber cuándo es un asunto de necesidad o cuándo es un asunto de necedad. Si cualquiera de los hermanos que ya son miembros de la iglesia dicen, esto es lo que me ha pasado, nosotros no lo dudamos, porque son hermanos fieles que están aquí contra viento y marea, poniéndose enfrente de todo lo que se haya que poner, están integrados en la iglesia y trabajando. Si dicen, me han robado y no tengo dinero para comer, por supuesto que le vamos a dar lo que necesite. Pero a gente que no conocemos, porque nosotros estamos limitados a los que somos, no a cubrir el hambre del mundo en Etiopía. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es aquí. Desde luego aquí es también donde la iglesia se ha desviado, porque en vez de ser columna y baluarte de la verdad, ha acabado siendo una ONG. Así que confundiendo y sin discernimiento, uno puede acabar haciendo lo que nunca hubiera pensado que tendría que hacer, porque la iglesia no es una ONG, la iglesia ayuda a los suyos, nada más, a los suyos. Pero no es una ONG para darle de comer al tercer mundo. Ese no es nuestro papel. Está la Cruz Roja y hay instituciones multinacionales que mueven miles de millones para hacer eso. Y además tenemos a los gobiernos que se gastan más de miles de millones en enviar misiles y aviones de combate a ya sabéis dónde. Pero que se lo gaste el gobierno, que tiene dinero, nosotros no tenemos. Atendemos nuestra necesidad, no lo que pasa en Etiopía. Eso no es nuestro problema, es de otros, pero no el nuestro. El nuestro somos nosotros, el pueblo sobre el que Dios nos ha puesto para dirigir. Así que en la iglesia somos sensibles a los nuestros, pero no vamos a atender ninguna necesidad de lo que ocurre en el mundo, salvo que sea una iglesia hermana que nos pida con urgencia alguna situación, que expondremos a la iglesia y veremos cómo se le puede ayudar. Pero si no somos nosotros ni una iglesia hermana cercana, no vamos a ayudar absolutamente a nadie, más que nada porque no tenemos recursos para hacerlo. No sé si los padres de familia que están aquí y que están trabajando atienden a su familia y a la familia del vecino. Yo creo que no, que atienden a la suya. Pues en la iglesia es igual. Nosotros atendemos nuestras necesidades. El vecino tendrá que buscarse los medios para obtener sus recursos. Y esto es lo que ocurre en la iglesia. Ahora bien, para atender a los nuestros, a la iglesia le es bastante difícil hacerlo si no tiene recursos. La iglesia no recibe una lluvia de billetes de 500 euros cada semana, ni a pesar de que hayamos hecho un agujero en el techo hemos encontrado nada, salvo arañas, pero esas no se pueden vender. Así que los recursos tienen que venir de otros lugares. La gente entiende, y este es mi matiz, que la iglesia siempre tiene que dar porque siempre tiene recursos. Pero, queridos hermanos, ¿de dónde saca la iglesia los recursos? Si no es la católica que recibe sus recursos del Estado, que se lo dan todos los años y a millones. Pero nosotros no, ni los queremos, porque entonces estaríamos condicionados a la hora de predicar y no podríamos predicar de los guays. Nos tendríamos que callar. No podríamos predicar de los 10 mandamientos, porque son todo prohibiciones. No, 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 no. Y entonces nos acusarían de delito de odio, porque le estamos imponiendo a la gente el no. Y tenemos que ser permisivos. Entonces no podríamos predicar de la palabra. Porque además, si decimos que los judíos mataron al Señor, imaginaos el delito de odio que eso supone. Y decimos, bueno, no fueron los judíos, fueron los romanos. Pues también es delito de odio hacia los romanos. O sea que todo es delito de odio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿A cambio de un puñado de euros que nos pueda dar el gobierno limitar nuestras predicaciones? Pues no lo vamos a hacer. Quien paga manda. Y aquí quien paga es la iglesia. El Señor, a través de los miembros de la iglesia, nutre a la iglesia de todo lo que necesita para cubrir sus fines. Por lo tanto, no tenemos que estar sometidos al poder civil para actuar de acuerdo a sus directrices.
sino nuestras directrices son las Escrituras. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura tenemos que hacer. Y ahí nos quedamos. Los hermanos de la iglesia en Jerusalén pudieron atender las necesidades de la iglesia. Eran miles en la iglesia de Jerusalén, casi 15.000. Pero pudieron atender las necesidades de las viudas griegas y de las hebreas, de las judías. Pudieron enviar misioneros, pudieron apoyar económicamente el ministerio porque había un corazón generoso que ofrendaba y que diezmaba. Y entonces pudieron atender todas las necesidades que la iglesia tuvo en aquel momento. Pero si no hay ofrendas generosas ni diezmos, la semana que viene la luz no se enciende. Para todas esas cosas nos hacen falta recursos, porque es Dios a través de los miembros de la iglesia el que proporciona lo que la iglesia necesita. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que la iglesia es la casa de Dios. Esto es algo que debemos remarcar. La iglesia es la casa de Dios, el lugar que Él ha escogido para recibir la adoración, para guiar y hablarle a su pueblo, para anunciar la salvación a los perdidos y que a través de los medios que hoy nos da podamos predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque a través de estos medios es así como estamos haciéndolo. Predicamos en las antípodas de Europa. Pues allí va la palabra de Dios, ese es nuestro papel. Los diáconos en la iglesia no están para que los pastores tengan algunos colaboradores en sus tareas. No están para que los pastores tengan un segundo. No. Los diáconos no forman parte del gobierno de la iglesia, a pesar de que en muchas iglesias los diáconos forman parte del gobierno. No, el gobierno de la iglesia son los pastores. Si hay un pastor, pues solamente es el gobierno. Si hay dos, pues dos, o los que haya. Pero los diáconos no forman parte del gobierno de la iglesia. Cuando vemos a los diáconos haciendo sus funciones, lo que tenemos detrás no son hombres cuidando de unas necesidades o haciendo obras de caridad, no. Tenemos a hombres que por amor a Dios están cubriendo una serie de necesidades que tiene la iglesia en distintos ámbitos, muy distintos ámbitos. Esta es la razón de que Dios haya instituido para la iglesia el oficio de diácono, porque puede atender a su pueblo de una manera más directa que lo puede hacer un pastor en cuanto a los asuntos materiales u organizativos de las cosas que se mueven dentro de la iglesia. Así que cuando pensemos en los diáconos, en el oficio del diácono, tenemos que considerar que detrás de ese oficio está una de las manifestaciones, uno de los privilegios que Dios le da a su iglesia para que funcione rectamente, correctamente. Ahí muestra su compasión hacia los hombres. Ahí muestra también su organización para que la iglesia funcione en otras áreas de forma dinámica. Ahí hace que todo confluya para que la iglesia esté en orden. Porque no solamente es el pastor que a nivel espiritual hace que la iglesia esté en orden, sino también los diáconos actúan en ese contexto. Con esto en mente, con todo esto en mente, es a lo que voy al final del sermón. Queridos hermanos, nosotros no tenemos diácono. Así que tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Tenemos que pensar en quién o quiénes pueden ser los diáconos que van a ocupar este oficio en breve en la iglesia. Así como cuándo va a ser el momento de que sean nombrados para ello. Y cuando esto ocurra, tenemos que apreciar este don que Cristo da a la iglesia, tenemos que entender mejor lo que Dios nos ha dicho al respecto y que esto nos lleva a que cuidemos la alta responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros como iglesia cuando cumplamos con todo lo que, de acuerdo a los requisitos de Dios, se establece para que su cuerpo, Cristo, la iglesia, funcione ordenadamente. Así que tenemos muchas cosas que pensar, muchas cosas para que la iglesia cumpla su función, para que su cometido en este mundo sea impecable, para que la iglesia crezca en distintas áreas que son necesarias y para que con todo esto honremos a Dios a través de la iglesia. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos saber para conocer cómo funciona tu casa, cómo hay que organizar la iglesia de manera que cumpla con su función, con su papel tanto en lo espiritual, que es lo más importante, anunciando la salvación a los perdidos y edificando a los oyentes, a los creyentes, a los que ya forman parte de la iglesia,
pero también como hay otras áreas que deben ser atendidas y que debemos tener cuidado. Ayúdanos en todo esto para regirnos por las Escrituras y que en todo busquemos honrar tu nombre de acuerdo a tu palabra. Es en Cristo Jesús nuestro Señor que te lo suplicamos. Amén.